Buenos días a todos, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Les doy la bienvenida a una clase más de auditoría. Antes de entrar al tema del día de hoy, les quiero comentar que debido a que no tuvimos clases el viernes por el Día del Maestro, les dejaré las preguntas de repaso de las clases de la semana pasada, es decir, los días 11, 13 y 14, en la siguiente diapositiva. Debido a que ahora se las estoy pasando un día lunes, un inicio de semana, les pido que las preguntas me las manden a más tardar antes de la próxima clase. Considero que es tiempo suficiente debido a que no tenemos clases mañana, entonces tienen todo el día de hoy y el día de mañana para poder hacérmelas llegar. Bien, sin más por el momento, les muestro las preguntas de repaso. Estas son las que nos toca abordar respecto a a los temas vistos en la clase pasada. Les voy a dejar un tiempo en la pantalla para que le tomen fotos, las escriban para después estar en posibilidades de contestarlas y enviármelas. Retomando el tema de las normas de auditoría, en la clase pasada vimos la primera clasificación que nos habla de las normas personales que debe reunir el auditor. En esta clase veremos los otros dos aspectos para cerrar el tema de normas de auditoría. Las normas de auditoría, recordemos, son requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, es decir, sus cualidades y sus calidades de persona que tiene adheridas a él y que le representan en el campo de la auditoría, no solamente de su persona, sino también relativo al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado del trabajo de auditoría. Bien, recordemos que vimos el cuadro sinóptico y tenemos aquí que las primeras que vimos fueron las normas personales, las cuales se abordan desde el punto de vista del entrenamiento y la capacidad profesional, desde el cuidado y la diligencia profesional y la independencia en el trabajo de auditoría. Bien, hoy hablaremos de las normas relativas a la ejecución del trabajo y las relativas a la preparación de informes. Normas relativas a la ejecución del trabajo. Su fin es determinar los medios y las actuaciones que aplican el auditor en su ejercicio, es decir, durante el desarrollo de una auditoría. Estamos hablando de que en todo el proceso de auditoría, las normas relativas a la ejecución del trabajo las podemos ver desde tres perspectivas. Primero que nada, la planeación y la supervisión. Recordemos que vimos que en las etapas de la auditoría la obtención de información acerca del cliente era importante porque esto nos permitía planear nuestra auditoría. Bien, la planeación es una norma relativa a la ejecución de trabajo y es recomendada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a tal grado que dice que es necesaria para todo trabajo de auditoría. La supervisión nos referimos a la parte en la que el auditor, debido a que el trabajo de auditoría es amplio, necesita el apoyo de un equipo de trabajo al cual le va a delegar responsabilidades y labores importantes para la auditoría. Entonces, se necesita que el auditor revise a esas personas que están llevando a cabo la aplicación de procedimientos de auditoría para ver que los procedimientos de auditoría vayan en armonía con el principio general del trabajo y con la parte de la planeación que ya se había estipulado. El otro punto de las normas relativas a la ejecución del trabajo es el estudio de evaluación del control interno. Recordemos que es necesario hacer un estudio de evaluación del control interno para definir nuestro trabajo. Y por último, la obtención de evidencia suficiente y competente, que será lo que respalde el trabajo del auditor. Bien.
En términos generales, esto es a lo que se refiere las normas relativas a la ejecución del trabajo. Vamos a definir o a ampliar el contenido de cada uno de estos tres puntos en las siguientes diapositivas. Planeación y supervisión. La auditoría debe planificarse adecuadamente y el trabajo de los asistentes debe ser supervisado apropiadamente, como les comentaba en la diapositiva anterior. La auditoría de los estados financieros requiere de una operación adecuada para alcanzar totalmente los objetivos de la forma más eficiente. En términos generales, una planeación nos permite saber hacia dónde vamos. No solamente una planeación en el ámbito de auditoría, sino también una planeación en nuestra vida diaria, una planeación en un trabajo de contabilidad, una planeación en la elaboración de una casa, etcétera. Si no tenemos un plan de acción, no sabemos hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Ahora, la supervisión es importante porque durante el desarrollo de los pasos dejados en la planeación, la supervisión nos permitirá saber si vamos cumpliendo de acuerdo a lo que se había estipulado en un principio. La designación de auditores externos por parte de la empresa se debe efectuar con la suficiente anticipación. ¿Por qué? Porque con el fin de que le permita el adecuado planeamiento del trabajo al auditor y la aplicación oportuna de las normas y procedimientos de auditoría. Es decir, si la empresa requiere de un informe para alguna fecha o sabe de la necesidad de tenerlo por las relaciones comerciales así lo demanden, debe solicitar la revisión con tiempo de anticipación para que el auditor pueda organizar su trabajo. Por su parte, la supervisión debe ejercer en las etapas de planeación, ejecución y terminación del trabajo. Debe dejarse en los papeles de trabajo evidencia de la supervisión ejercida. Obviamente en la preparación del informe no hay una supervisión, ya que el auditor principal es quien desarrolla este documento. Estudio y evaluación del control interno. Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno para planificar la auditoría y determinar la naturaleza, duración y alcance de las pruebas que se deben realizar. Este estudio y evaluación del control interno se debe de hacer cada que se practica una auditoría, adoptando una base relativa a las áreas de evaluación y profundizando su incidencia en aquellas áreas donde se advierten mayores deficiencias. Asimismo, el auditor al evaluar el control interno determinará sus deficiencias, su gravedad y posibles repercusiones. Nosotros cuando vimos en la clase, en el cuatri pasado, control interno, hablábamos que había controles claves para cada rubro de trabajo, para cada área específica de trabajo, como es control interno de inventarios, control interno de cuentas por cobrar, control interno de efectivo y equivalentes, etcétera. Bien, el auditor debe revisar cada uno de estos controles claves porque vamos a poner un ejemplo. El auditor revisa el control interno de la parte de los inventarios y se da cuenta que el inventario no es practicado periódicamente y no hay un control en las, en las órdenes de entrada y salida de mercancía o de materia prima, dependiendo del giro del negocio. En este punto llegamos a la conclusión de que el auditor deberá aplicar sus pruebas de manera más estricta en el campo del control interno de inventarios, o me refiero a la generación de información financiera respecto al inventario. ¿Esto por qué? Porque la revisión deberá ser más profunda para que el auditor tenga evidencia suficiente, que es lo que vamos a ver, respecto a este campo. Si vemos que el control interno relativo a inventarios es amplio y aplicado de manera oportuna, entonces entenderíamos que el auditor no requiere que se haga un trabajo extra relativo a la revisión de este rubro de información. Bien, si las fallas son graves y el auditor no suple esa limitación de alguna manera con procedimientos o técnicas, debe calificar su dictamen y opinar con salvedades o abstención de opinión. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que hay 4 tipos de opiniones, o bueno, 4 vertientes que toma el dictamen del auditor, como lo es el dictamen positivo, que cuando todo está bien en la revisión,
negativo cuando no está bien la información financiera de la empresa. Con abstención de opiniones nos referimos a cuando la mayoría de la información está correcta, salvo algunos aspectos que no tienen gran relevancia como para determinar un dictamen negativo. Y la otra vertiente o la otra opción de un dictamen es la abstención de opinión cuando no se tiene evidencia suficiente o competente para poder emitir un dictamen. Bien, obtención de evidencia suficiente y competente. Debe obtenerse suficiente evidencia mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros auditados. Con todo esto no estamos diciendo que se deba juntar copia de toda la información de la empresa o que debamos tener mucha documentación relacionada con el trabajo de revisión, sino que una evidencia es suficiente cuando cubre de manera total a la opinión del auditor. Es decir, cada aspecto que el auditor haya considerado para tomar una decisión y determinar su tipo de dictamen debe de estar sustentada por algún documento en donde haya un papel de trabajo o donde haya alguna referencia a lo que está diciendo el auditor en dicha opinión. Se considera que una evidencia será insuficiente, por ejemplo, cuando no se ha participado en una toma de inventarios o no se ha confirmado una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, etcétera. Y el auditor no tiene evidencia por la cual sustentar lo que está diciendo. Es importantísimo que en todo trabajo o toda acción o toda técnica de auditoría o procedimiento aplicado en el trabajo de campo deje un documento que sea considerado como evidencia suficiente y competente para que al final en nuestro expediente de auditoría tengamos la información más clara y competente para respaldar el dictamen de manera de manera general, es decir, en su mayoría. No podemos dejar opiniones al aire en las que el auditor no tenga de manera de demostrar por qué tomó ese rumbo su decisión, sino que cuando el auditor diga algo tenga un fundamento en el cual basarse para poder decirlo. Bien, con la diapositiva anterior terminamos a lo que se refiere a las normas de la ejecución de trabajo y ya habíamos visto las normas personales. Ahora vamos a ver las normas relativas a la preparación de informes y con esto completamos las normas de auditoría que exige o que recomienda, perdón, el Colegio de Contadores tenga el auditor en el desarrollo de una auditoría. Bien. El dictamen de un auditor es el documento por el cual un contador público, actuando en forma independiente, expresa su opinión sobre los estados financieros sometidos a su examen. La importancia del dictamen ha hecho necesario el establecimiento de normas que regulen la calidad y los requisitos para su adecuada preparación. El dictamen, recordemos, es el documento que se le va a entregar a la empresa cuando termina la revisión y en el cual dice la opinión que nosotros como auditores tenemos respecto a si dicha opinión, si dicha información financiera cumple con las normas de información financiera y es razonable. ¿Sí? Bien, entonces partiendo de esta premisa, las normas relativas a la preparación de informes están compuestas por 4 principios. Aplicación de normas de información financiera. Bien, el informe respecto a este punto les comento, el informe debe expresar si los estados financieros están preparados de acuerdo a las normas de información financiera o NIF. Esta norma requiere que el auditor conozca las normas de información financiera también, no solamente que revise si están, porque es lógico que para poder determinar si una información está de acuerdo a alguna norma, es importante conocer esa norma. Y normalmente por la cuestión de la carrera de nosotros, de contadores públicos, la carrera que están llevando a cabo ustedes, es natural que conozcan de las normas de información financiera porque son necesarias para tomar decisiones a la hora de registrar las operaciones contables de una empresa. Es decir, hay normas de información financiera que nos hablan sobre el pasivo, sobre el activo, sobre el capital y sobre cuentas de resultados, etcétera, y nos dicen propiamente
qué debemos considerar en cada concepto. Entonces, a nosotros, al ser contadores públicos, tenemos la capacidad de distinguir entre una norma y otra y además conocer sus métodos de aplicación. Bien, entonces, no sé si tengan acceso ustedes a normas de información financiera, pero para poder hacer una auditoría es obvio, recordemos que la esencia de la auditoría es revisar algo que ya se hizo, y cómo voy a revisar algo que ya se hizo si yo no sé cómo se hace. Entonces, el hecho de ustedes saber de normas de información financiera les garantiza poder aplicar métodos de auditoría o métodos de revisión para poder emitir una opinión. ¿Sí? En eso se resume el conocimiento de las normas de información financiera y la auditoría. ¿Cómo voy a opinar de algo si no sé? Bien, el otro principio es consistencia en la aplicación de normas de información financiera. Para que la información financiera pueda ser comparable con ejercicios anteriores y posteriores, es necesario que se considere el mismo criterio y las mismas bases de aplicación. En caso contrario, el auditor debe expresar con toda claridad la naturaleza de los cambios habidos. Miren, actualmente la aplicación de normas de información financiera me garantiza la cualidad de la comparabilidad de la información financiera. Es decir, no solamente con ejercicios anteriores o con proyección de información financiera, sino con información financiera de otras empresas. Entonces, lo que debe revisar el auditor en este aspecto es que la información financiera, perdón, se haya aplicado el criterio de normas de información financiera en el ejercicio anterior, tanto en el ejercicio como que se está revisando y en todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener el efecto de la comparabilidad de la información financiera. No sé si han visto que habla respecto al trimestre anterior tuvo una variación de tanto, respecto al mes anterior al ejercicio anterior tuvo una variación de tanto. Entonces, la información financiera preparada en base a las mismas normas nos permite el efecto de la comparabilidad. El auditor debe revisar que dicha información se haya preparado con los mismos principios de un ejercicio anterior. En caso de que no estamos diciendo que no se pueda hacer una revisión, sino que en caso de que este principio no se cumpla, el auditor debe de hacer mención de dicha situación en su dictamen. Bien, el siguiente principio es revelación suficiente. A menos que el informe del auditor lo indique, se entenderá que los estados financieros presentan de forma razonable y apropiada toda la información necesaria para mostrarlos e interpretarlos apropiadamente. Revelación suficiente. Cuando la contabilidad por sí sola no es suficientemente clara, es importante que la empresa que está generando la información financiera, es decir, en este punto la empresa que estamos auditando, haga notas al respecto, notas que nos permiten nosotros conocer la totalidad de la información y comprenderla. Por eso se dice que es revelación suficiente. Bien, por último, el principio y por lo cual hacemos todo el trabajo de auditoría es la opinión del auditor. El dictamen debe expresar una opinión con respecto a los estados financieros tomados en su conjunto, o una afirmación a los efectos de que no puede expresar una opinión en conjunto. En conjunto se refiere a que estamos revisando el estado de situación financiera, el estado de resultados, el de origen y aplicación de recursos o de flujos de efectivo, y el de variaciones en el patrimonio contable o en el capital contable. Bien, el objetivo de esta norma relativa a la información del dictamen es evitar una mala interpretación del grado de responsabilidad que se está asumiendo. El auditor no debe de olvidar la justificación para expresar una opinión, ya sea con salvedades o sin ellas. Se basa en el grado en el que alcance su examen, en el que el grado de su examen se haya adecuado a la revisión que estamos practicando. Bien, ¿a qué me refiero con la opinión de auditoría? Bien, en el caso de las normas de auditoría, le exigen al auditor que practique ciertos procedimientos para poder sustentar su opinión. La opinión del auditor es importante que se delimite, como lo vimos como lo vi en el comentario, como les comentaba, ya que
No podemos dejar abierta la posibilidad a que es responsabilidad del auditor toda la información financiera, sino que se tomó en su conjunto o individualmente ciertos reportes de información financiera. Bien, en esto es todo lo relacionado con las normas de auditoría. Ya vimos normas personales, normas relativas a la a la ejecución del trabajo, normas relativas a la preparación de informes y vimos los aspectos claves de cada uno de de esta clasificación. Sería todo por la clase de hoy. Entonces les quiero que, que quedo al pendiente en el grupo de sus comentarios, dudas y sugerencias. Esto por el hecho de que veo que no me preguntan mucho sobre el tema y yo no tengo de alguna manera un parámetro válido para decir si están entendiendo más que las preguntas de repaso. Entonces, les pido que sean serios con el trabajo de las preguntas de repaso para yo poder estar en condiciones de tomar decisiones y saber si cambio alguna dinámica o alguna presentación o les pido que ustedes realicen un trabajo extra o una cuestión similar. Bien, si no, eh, espero que hayan que hayan entendido el tema de hoy y sin más preámbulo, nos vemos la próxima clase. Espero sus preguntas por el grupo.